Ustedes que ya aquí con nosotros en el estudio se encuentra Gustavo Orcelet, él es presidente de la Junta de Educación Católica de la Diócesis, nos acompaña aquí en el estudio en Libre de Deuda. Bienvenido, Gustavo, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Buenos días a toda la audiencia, buenos días a ustedes también. ¿Podemos tutearte? ¿Te podemos decir Gustavo o usted o como vos? Padre Gustavo es el modo más común que la gente nos trata así como no es por distancia, sino con respeto, con mucha por eso cercanía. siempre preguntamos, ¿no? Muy bien. Sí, padre Gustavo. Bueno, bienvenido, Padre Gustavo. Muy bien, muchas gracias por la invitación. ¿Con qué tiene que ver esto de la Junta, no? Que es como mucho título así. ¿Con qué tiene que ver? A nivel nacional, los colegios católicos, los colegios confesionales católicos están nucleados a través del CONSUDEC, que es el Consejo Nacional de Educación Católica. A su vez, cada provincia tiene su propio consejo provincial y cada diócesis tiene su propia junta, a modo de ir como escalonando un mismo organismo que depende del CONSUDEC a nivel nacional, del CONSEC sería a nivel provincial, y en la diócesis de San Rafael, la JUDEC, que es Junta de Educación Católica. Perfecto. En el tapete de los temas, en los títulos, en el último tiempo, en las últimas semanas, está el tema de la educación sexual en los colegios, ¿no? Sí. De hecho, tuve la posibilidad de entrevistarlo al obispo el día miércoles, creo que fue el miércoles, fue el almuerzo de las Fuerzas Vivas, y el obispo dio su opinión, ¿no? Nos decía que la Iglesia no está en contra de la educación sexual en sí misma, sí, y nos contaba algunas anécdotas también, ¿no? Sí, con la ideología de género, y hay gente que va un poco más allá incluso de lo que figura en la currícula. Bueno, está como muy confuso la historia. A ver, hablando con propiedad de educación sexual, o nosotros preferimos llamarlo educación para el amor, que integra, por supuesto, la educación en la sexualidad, es algo que es tan antiguo como la educación que hemos recibido, por ejemplo, de un Don Bosco, de un Marcelino Champagnado, de grandes santos educadores que siempre integraron este aspecto porque hace a la misma unidad de la persona. Es decir, no se puede separar a la persona de la sexualidad. Entonces, no es nuevo para los colegios católicos abordar estos temas. De hecho, usted puede preguntarle a cualquier persona que haya transitado, por nombrar Colegio Marista, Colegio del Carmen, que son colegios más antiguos acá, y esos temas siempre han estado abordándose. Sin lugar a dudas que a partir de 2006, con la Ley de Educación Sexual, esto toma otra fuerza, pero ¿por qué? Porque se plantea ya a nivel nacional y en todas las escuelas. Pero el tema toma un especial tinte de preocupación cuando, por medio de la educación sexual, se quiere llevar a las aulas una ideología. Y es ahí donde nosotros, hacemos esta advertencia y hablamos con preocupación. De hecho, es lo que también Monseñor planteó de un modo muy claro en la homilía del día miércoles en la fiesta de San Rafael Arcángel, ¿no? ¿Y esto de la ideología, específicamente a qué hace referencia, padre? La ideología de género, que tiene su origen allá por la década del 60, en algunos pensadores franceses y canadienses, sobre todo hay dos mujeres que podemos nombrar así rápidamente, que una es Sulamit Firestone, canadiense, y Simone de Beauvoir, francesa. Ellos plantean de que la identidad sexual se construye, es independiente del dato biológico de la genitalidad. De lo físico. De lo físico. Entonces, que yo tenga órganos masculinos o femeninos no me dice si yo soy varón o mujer. Yo me puedo autoconstruir porque, de hecho, dicen ellos, la sociedad ya lo pone como un parámetro constructivo. Entonces, el tema es es decir, no es una construcción. El hombre es alma y cuerpo, el hombre es espíritu y cuerpo, un espíritu encarnado donde su cuerpo no es ajeno a lo que es su persona. Pretender imponer esto es lo que nosotros denunciamos y advertimos como grave, ¿no es cierto? Pero ¿no es lo que pasa en la actualidad o en la historia de la humanidad? ¿En qué sentido es lo que pasa? De personas que no se sienten identificados con su cuerpo, por ejemplo. Sí, a ver, me podemos o quizás no solamente con su cuerpo, sino que, no sé, por una cuestión así de sentimiento, porque la ciencia todavía no lo puede ni explicar a veces, ¿no? El tema es decir, un caso particular puede ser regla para todos los casos.
Solo que veo que ahí está la trampa, A ver. o el enriedo. De una situación puntual se quiere hacer una generalización y bajarlo de un modo muy violento e impositivo a los niños, y sobre todo niños muy pequeños. Y nosotros, por el sentido común, y además, se refiere, padre, con además termino la idea, por el sentido común, a ver, cuando nace un niño, uno dice es varón o es mujer, ¿me entendés? No cabe duda. Si vemos esto al ámbito de los animales también, sí. ¿Es macho o es hembra? Sí. Entonces, pretender por ahí poner algún caso particular, complejo, como una regla para todos, es lo que, digamos, ha sido como una bandera de la ideología de género, y de hecho, en el material que viene para trabajar con los niños, y los medios de comunicación y las redes sociales lo han manifestado estos días, mucho, se le pretende a un niño, a un varón, en jardín de infante, pintarle los labios y vestirlo como mujer. Una cosa que hasta el niño se resiste, salieron por los medios, salieron. ¿Han tenido casos ustedes de eso? ¿O han conocido casos? Aquí en San Rafael, sí. No. Puntualmente, en los ámbitos que yo me muevo, sí. De que en algunas escuelas se bajó ese contenido, sí. ¿De qué? ¿Porque la maestra lo obligaba al chico? A pintarse no, pero digo, el uso del contenido que viene en los libros. Eso sí, por eso la advertencia y por eso también la preocupación que hay de muchísimos padres, que de hecho no estoy en la organización, pero conozco la gente que convoca la caravana del día domingo, y hay una movilización a nivel nacional, ¿no es cierto? Bien, ¿y quién está detrás de eso? Porque esto es algo que excede incluso a un color político, ¿no? Excede a un color político, porque y si vos los mirás a nivel... Y de hecho ha sido política de Estado, porque se ha sostenido en el tiempo, sí, la ley no se ha reformado. Cornejo lo ha aplicado con profundidad, por ejemplo, en la provincia de Mendoza. Sí, cosa que no se había hecho antes. Si vos mirás los países de América Latina, en todos se está aplicando de la misma manera, más o menos rápido, según la resistencia o no resistencia que haya en el pueblo. Esto viene, y esto es claro, y esto no lo invento yo, es cuestión de buscar los lineamientos que se plantean desde las Naciones Unidas, por ejemplo, y varios organismos vinculados a las Naciones Unidas. Digamos, es una política que tiene como un fin directo controlar la natalidad. Y eso no lo digo yo. Está el famoso informe Kissinger, y hay varios elementos ya públicos que tienen como meta eso. ¿De qué manera lo hacen? De muchas maneras. Una es esta. Bien. No tener más niños en el mundo. Es muy fuerte. Sí, es que va para eso. Es decir, ¿qué es lo que dice Kissinger en el año 74, 75? Los países pobres o subdesarrollados crecen en la natalidad, nosotros no. Por lo tanto, las empresas o toda la parte económica se va a volcar a los países donde haya mano de obra. Tenemos que controlar esos países para no perder nosotros el poder económico. Eso es lo que dice textual, es cuestión de buscarlo, googlearlo y leerlo. Eso después se ha bajado de distintas maneras. A partir del año 92 hay una homogenización en cuanto al modo de implementar esto. Es clave el año 92 en este sentido. ¿Y eso trasciende a los partidos políticos? Trasciende a los partidos políticos y como se ha dicho también en muchos medios, el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, famoso BID, o el Fondo Monetario, tiene mucho que ver en esto. Muchísimo. ¿Por ejemplo? Y de hecho, cuando Argentina hace los acuerdos con el Fondo Monetario, automáticamente saltó el tema del aborto y saltó esto como política de gobierno. De hecho, Macri lo ha manifestado con plena claridad ahora en la reunión del G20. Lo ha dicho, va a ser la perspectiva de género va a ser una política de Estado y se va a implementar sí o sí un discurso. Bien, ¿qué pasa puertas adentro de los colegios confesionales? ¿Cómo los colegios confesionales es una ley que ha cumplido? Los colegios confesionales, la ley de educación hasta el momento tiene cosas muy buenas y otras cuestionables. ¿Qué tiene de bueno? Que reconoce todavía a la familia como principal encargada de la educación de sus hijos.
que tiene un derecho que no puede ser sustituido y que por tanto la familia puede elegir qué tipo de educación quiere para sus hijos. Y lo mismo las instituciones que conforman las familias. Entonces, en ese sentido, la ley todavía resguarda, y de hecho muchas escuelas han presentado, escuelas de gestión estatal, sus proyectos de educación sexual según un criterio pautado con los padres. La ley se lo permite. En las escuelas confesionales, la ley permite llevar adelante el ideario propio de la institución, que es lo que le da la razón de ser a la escuela. ¿Qué es lo que nos alarma un poquito ahora? La intención de modificar esta ley de educación sexual, principalmente en el artículo 5, que es el que permite esto, y poner la educación sexual como una cuestión pública y totalmente digitada por el Estado, pasando por encima de la familia. La ley, esto hay que aclararlo, la ley protege a la familia actualmente. Los lineamientos curriculares saltan la ley y bajan la ideología a pleno. ¿Qué pasa con los padres de estas escuelas religiosas católicas? ¿Les interesa el tema? ¿Están preocupados? ¿Hay gente que le da lo mismo? En general, a ver, hay gente que está muy preocupada y es la que está haciendo todo este movimiento. Pero en general creo que como sociedad estamos muy dormidos en este tema como en tantos otros. Hay como una saturación de información y a ver, estos temas supone empaparse de esto, dedicarle tiempo, supone moverse y a veces no estamos dispuestos quizá a movernos o confiamos. Ayer me decía una maestra que los papás le decían, no, yo confío en usted. Entonces como que se delega todo en la confianza de la institución o de una maestra puntual que da bien las cosas o que trabaja muy bien con los chicos. El padre que manda a un chico a una escuela católica privada, usted recién ponía como ejemplo de las dos más antiguas de San Rafael, Amaristas o el Colegio del Carmen, ¿lo hace convencido detrás de la fe, de la religión, o lo hace por un estatus social? Sinceridad le pido, padre. No, está bien. Hay de lo que usted decía del compromiso, ¿no? Debe haber de los dos casos. Es decir, me consta que gente, yo no estoy en esos colegios, pero conozco a los colegios y trabajamos en la Junta, me consta que gente los elige por la formación y otro que los elige directamente por una cuestión de estatus. Eso es real. Yo estoy en un colegio mucho más humilde y sucede lo mismo muchas veces. ¿En cuál está, padre? Colegio Santa Teresita del Niño Jesús. Porque el ser privado me da un estatus. Y eso que en la práctica es muy distante. Yo la pregunta se la hago porque hay gente que por ahí no comulga con algunas cuestiones. Digo, pero ¿no es una escuela religiosa? Digo, pero sin duda sin duda que, a ver, es una contradicción en esa gente porque de hecho accede y acepta un ideario institucional. Entonces lo lógico que sería que esa persona comulgue con ese ideario institucional, sin duda. Bien. ¿Qué se debería dar si, dentro de lo que usted dice, lo dijo el obispo el otro día, ¿no? Cuando hablamos de educación sexual, ¿de qué a qué? ¿Qué temas puedo abordar? ¿A partir de qué? ¿Dónde? ¿Apuntado a qué? Mira, los temas, podemos decir, más relacionados a lo anatómico, si se quiere, es un tema que es exclusivo de los padres y en ese sentido uno trata de formar a los padres. Ahora, cuando nosotros formamos, recién te decía, la persona es alma y cuerpo y es una unidad de alma y cuerpo, no es una cosa pegada. Uno cuando forma en las virtudes, cuando forma en los buenos hábitos, cuando forma para la vida, integra necesariamente el cuidado del cuerpo, el respeto por el otro. Y en el caso de nosotros que profesamos la fe, entender el cuerpo también como templo del Espíritu Santo. Es decir, San Pablo dice, el cuerpo es templo del Espíritu Santo, debe ser cuidado como es cuidado del alma. Entonces, desde ese punto de vista yo enseño las virtudes, enseño el pudor, enseño el respeto, enseño cosas que hoy no se escuchan. Hablar del pudor, hablar del respeto, hablar de la delicadeza, hablar de la virginidad, hablar de la castidad, proponerlo como un ideal de vida, es parte de la educación sexual. Y después, ya cuando los chicos son más grandes, sobre todo en la secundaria, sin duda que entra toda la parte más biológica, y eso se hace. Pero en la primaria hay que tener mucha delicadeza, y en ese sentido son los padres quienes miden los tiempos de los hijos, y los padres, yo se lo digo sinceramente, tienen que asumir eso
no tienen que mirar para otro lado, tienen que hacerse cargo de esos temas. ¿Y en el secundario? ¿Qué es lo que no lo entendí bien? En el secundario, digo, el chico es más grande, Sí. uno aborda de otra manera Sí. el aspecto biológico y todo lo que implica, físico, exactamente. Pero igual, incluso respetando y con delicadeza, es decir, no caer en una chabacanería y cosas que generen más bien una falta de respeto y un descontrol, que eso es lo que uno Pero lamenta. en la escuela secundaria se puede hablar, de acuerdo a su visión, ¿no? Lo que usted, por eso le hemos invitado, de enfermedad de transmisión sexual, por ejemplo. Sí, se hablan, sí. Ustedes no se oponen a eso, por ejemplo, Pero ¿no? no. Aparte, en el caso mío, tengo el colegio con... ¿Y métodos anticonceptivos? Uno los presenta todo. Ahora, en un colegio católico yo voy a dar la visión católica al respecto. Bien. Porque, bueno, están ahí para ¿Pero ustedes no formarse. se oponen, por ejemplo, a que se presenten y se muestren los métodos anticonceptivos? No, presentarlo no. Dar la valoración moral hay que darla. Bien. Sí. Puede ir todo de la mano también, ¿no? Es que va junto, no se puede separar. Presentar, es decir, no hay una disyuntiva entre lo que uno presenta académicamente Sí. y lo que se debe vivir en la ética, en la moral personal. Sí, de hecho, porque también la ciencia, cuando uno entrevista a médicos, uno Exacto. está con el médico del centro de salud y te dice, mira, la problemática es esta, ¿no? Incluso médicos que son muy religiosos, pero te dicen, mira, esto hay que mostrarlo, hay Sí, que de abordarlo. todas maneras, digo, acá es otro tema, sería Sí. apartarse de lo propiamente educación sexual en las escuelas, Sí. Que es cómo uno atiende como sociedad a un montón de problemas, no con parches, Sí, sino a ir a la raíz de la cuestión. una ¿no? cuestión más integral, dice usted. Más integral. Ujú. ¿Ustedes tienen contacto así con los funcionarios, con los legisladores? Sí. Sí. ¿Lo plantean estos temas? ¿Lo charlan? Sí, de hecho... ¿Se lo dicen al yo- gobernador, al intendente? Con el gobernador es bastante difícil tener una audiencia, Bueno. la he pedido, pero en el ámbito de educación, con la gente de la Dirección General de Escuela, hemos tenido muchísimas conversaciones y hemos hablado con mucha claridad. Sí. Sí. ¿Y qué dicen los funcionarios? Y bueno. ¿Entienden, no entienden? A veces entienden, otras veces no entienden, pero uno plantea con claridad y de hecho defiende el ideario institucional que la misma Dirección de Escuela a uno le ha aprobado y le ha autorizado. Usted ha dicho varias veces, padre, ha hablado ahí en pocos minutos de la familia. ¿Qué entiende usted por familia? ¿Qué es la familia? ¿Qué es la familia? Yo entiendo por familia la familia tradicional, apuntar a eso. Sí. Vos me vas a decir, bueno, pero hay muchos casos que no son tradicionales, o que son familias Sí. ensambladas, o que son familias con modelos Sí. nuevos, O familias o divididas. familias divididas. Uno no tiene que dejar de presentar... O familia sin algún integrante que se sin pueda haber integrar- muerto. Qué sé Exacto, yo. sí. Uno no tiene que dejar de presentar el modelo de familia que Dios ha querido, papá, mamá, hermano. Después, cada situación puntual, uno las aborda, acompaña. A ver, uno trabaja con jóvenes permanentemente que Sí. sufren un montón de situaciones familiares Sí. muy dolorosas, pero yo a ese joven no le dejo de presentar el ideal de familia cristiana. Se le murieron los padres y vive con los abuelos. Sí, tengo chicos, pero vos, en tu vida, ¿a qué tenés que apuntar? ¿A qué ideal de familia? Poder casarte, tener hijos. Es decir, eso es lo que uno le propone. Pero acompaña a esos chicos, y mucho porque son chicos que generalmente sufren. A veces la muerte de un papá, de una mamá, se asimila o se procesa de otra manera. Es natural la muerte. Lo que produce muchos más daños es la separación de los padres, porque el chico experimenta un abandono que lo traumatiza mucho más. Hay chicos que han tenido grandes problemas de tipo, hasta a veces hasta no solamente psicológicos, sino que cognitivos también, que han tenido siempre el papá y la mamá al lado, pero con una casa de sufrimiento, ¿no? También, sí. Donde hay muchas peleas, y Sin hay duda. pibes que te dicen, yo, amigos, conocidos, que Mi te casa dicen, es un infierno. hubiera preferido duda, que no, se sin separaran, duda, que se sin separaran, duda, qué sé yo. sin duda. Vivía un infierno por Pero ahí vamos a lo que yo te decía al principio. Una cosa es el caso puntual, Sí. que tiene un tratamiento puntual, y otra cosa es lo que uno propone como ideal de vida. ¿Entendés? Entonces, yo cuando educo a un chico, cuando lo formo para que desarrolle la plenitud de su personalidad, de su ser, y pueda realmente vivir plenamente su vida, ¿no es cierto? Ahora bien, después, yo le presento el ideal de vida, de familia, de hombre trabajador, de hombre responsable, honesto, lo que sea.
Ahora, después uno atiende con particularidad las situaciones que son cada vez más dramáticas de los chicos, sin duda. Nosotros, en ese sentido, en el colegio, yo tengo que agradecer mucho a los docentes y a la gente del gabinete el trabajo, esfuerzo y el esfuerzo que hacen para acompañar a los chicos que sufren estas realidades familiares. Muy bien. Le recordamos a la audiencia que estamos con el padre Gustavo Orselet, presidente de la Junta de Educación Católica de la diócesis. Bien. Padre, ya que usted le pregunto, ¿no? Muy interesante porque es muy ameno charlar con el padre, ¿no? Sí. ¿Qué siente usted cuando mucha gente habla del Papa, ¿no? El Papa es casi, ¿no? Está más en los diarios que Tinelli, ¿no? ¿O no? Porque el Papa es peronista, el Papa es un hijo de mil, el Papa es esto, el Papa es nuestro Dios. Es como que está el Papa, ¿no? Se me duele la muela, la culpa del Papa. Me dieron trabajo, gracias al Papa. ¿Qué pasa con este Papa Francisco, no? Yo creo que acá en Argentina tiene un impacto más grande porque es argentino. Si uno se pone a pensar en Juan Pablo II, ese impacto se daba en Polonia también. Sí. Sin lugar a dudas que el Papa por ahí ha tenido, o al menos nos hemos enterado más que otros papas, de algunas acciones o intervenciones que llaman la atención y que generan por ahí este tipo de disyuntiva. Pero en ese sentido, yo al Papa, digamos, lo reconozco y lo tengo como quien es decir, es el vicario de Cristo en la tierra, es el sucesor de San Pedro y es quien dirige a la Iglesia, y después, puede haber cosas que a uno le guste, no le guste, es un ser humano. Sí. ¿Qué es lo que no le gusta del Papa? No sé si no me gusta, no sé. No, la verdad que esa pregunta no sé si cabe, pero es el Papa, no me planteo mucha... ¿Será que llama mucho la atención porque es un tipo con los pies más sobre la tierra, que opina de todo, habla y eso por ahí... Viene de la orden franciscana también, padre. Y a mucha gente... No, es jesuita. Es jesuita. En eso vuelvo a lo mismo, es decir, me parece que a nosotros nos llama más la atención porque es argentino. Claro. Porque un montón de cosas que los medios presentan como extravagantes, si se quiere, o que rompen el protocolo, la hemos visto en Juan Pablo II, la hemos visto, sobre todo en Juan Pablo II. Benedicto en ese sentido era más formal, pero Juan Pablo II también era... pasa que nosotros éramos muy chicos cuando Juan Pablo estaba con todo su esplendor. En el año 78, 80, claro. Uno hoy puede mirar videos, ¿no es cierto? Pero en ese sentido creo que sí tenemos que rezar mucho, tiene responsabilidades muy grandes, es muy grande el peso que lleva sobre su espalda. Cuando a veces yo termino cansado el ddía, me consuela pensar que fue más pesado para el Papa que para mí, porque no solo es digamos el que digamos jefe de la Iglesia aquí en la tierra, sino también un jefe de Estado, entonces tiene obligaciones de orden diplomático y política que son mucho más complejas y difíciles de llevar. Mucha gente se enojó con esta famosa misa de Luján, ¿no? Que los moyanos, sindicalismo, el PJ. ¿Tiene opinión sobre eso? He leído en algún diario que digamos que se quería vincular a Francisco a esa misa, que no es así. Creo que Monseñor Radizane asume sí, después lo dijo también, ¿no? Digamos, la responsabilidad de eso, y entra dentro de lo prudencial, qué sé yo, que responda el que la hizo. Bien, pero no está mal abrir la puerta de la iglesia a cualquiera que no. El tema es, digamos... Pues si empezamos a calificar este católico, no se misa. No sé. Porque te encontrás con todos los especímenes, ¿no? Sí, ¿no? Pero en eso, tampoco me he interiorizado tanto en el tema, sé que se habló de esa manera y que Monseñor Radizane asumió su responsabilidad en eso. Bien. Su decisión. ¿Juancito? Bueno, una sola pregunta, padre, solamente... preguntarle cómo se encuentra hoy la institución Iglesia respecto a los temas actuales del mundo. Y bueno, ¿en qué temas? Y bueno, por ejemplo, en el tema bélico, en el tema contextos económicos, hablando también un poco de la política que hoy atraviesa Sudamérica, niveles generales también, ¿no? Son temas muy amplios, digamos, por ahí para abordarlos, pero depende mucho del lugar. Uno ve acá en Argentina, una cosa es la acción de la Iglesia en Buenos Aires, capital federal, o el conurbano, y otra cosa en el interior. Eso es muy de los lugares, digamos.
Nosotros aquí en San Rafael tenemos, digamos, una particularidad muy grande, que tenemos mucha presencia de la iglesia, muchos sacerdotes, muchas obras que la iglesia lleva adelante, incluso de asistencia. ¿Advierten mucha pobreza? Sí, hay pobreza, es decir, uno siempre está en contacto con la gente y tratando de ayudar y de colaborar, sobre todo en el caso de la parroquia, a través de Cáritas, ¿no es cierto? Pero es una realidad que golpea mucho, ¿no es cierto? Pero no solo una pobreza material, que esa uno lo puede subsanar, digamos, con cosas materiales. Uno ve una pobreza espiritual, humana, mucho más profunda, que es la que a uno también le preocupa mucho, y que no es tan fácil de subsanar a corto o mediano plazo. Hay que hacer un trabajo mucho más a largo plazo, incluso integrándose con otras instituciones, ¿no es cierto? Muy bien. Pero digamos, la acción puntual, aquí creo que es bueno reconocer el trabajo que se hace, aunque uno puede decir siempre falta, siempre es poco, y uno quisiera tener más manos para poder estar más presente en más lugares, ¿no es cierto? Gracias, padre, por haber venido. No, a ustedes, muy bien. Bien, ¿quién nos acompañó? Con nosotros el padre Gustavo Orselet, presidente de la Junta de Educación Católica de la Diócesis, charlando de varios temas aquí en Libre de Deuda.